Era algo antes conectado, ¿no? Señora, el 23. Ahí ya para. 7. 7 de la mañana para no madrugar tarde. En Navidad. El que llegue temprano, milagro. Espero que hoy estén atentos porque hoy vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs. Espero que hoy estén atentos porque vamos a tocar un tema muy importante. ¿Cuál es la importancia de estos procesos que hemos venido discutiendo? ¿Cuáles procesos? Metabolismo. Metabolismo, conjunto de reacciones bioquímicas en las cuales, si hablamos de síntesis, nos referimos a anabolismo. Si hablamos de degradación, nos referimos a catabolismo. Y si ese conjunto de reacciones metabólicas o bioquímicas es lo que denominamos metabolismo. También existen algunos procesos que son anfibólicos. ¿Qué quiere decir? Que pueden participar tanto en rutas anabólicas como catabólicas, o sea, rutas relacionadas con la síntesis como la degradación. Ejemplo, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. ¿Listo? Señora, Anabolismo, ¿cuál es? síntesis. Por ejemplo, la formación de proteínas a partir de aminoácidos, eso es anabolismo. ¿Listo? Habíamos mencionado la energía, ¿lo recuerdan? ¿Qué es la energía? ATP. En términos celulares es esa molécula, pero en términos más generales, la capacidad de producir un trabajo. Y esa capacidad de producir un trabajo requiere un gasto de ese ATP. Normalmente los animales que tienen menor tamaño, teniendo en cuenta esa superficie corporal, requieren más energía. Ejemplo, un animal neonato con respecto a un adulto de la misma especie. Ese animal neonato, por sus procesos de crecimiento y demás, va a requerir mayor energía. También hemos mencionado algunos trastornos metabólicos relacionados con este consumo de energía y gasto de la energía. Cuando hablamos de excesos de acumulación, nos referimos a la obesidad. Y cuando hablamos de deficiencias de esa energía, nos referimos a la emaciación. La emaciación. Emaciación es el enflaquecimiento patológico, o sea, baja condición corporal relacionado con esos bajos aportes de energía. También mencionábamos un trastorno muy importante relacionado con el metabolismo de la glucosa, la diabetes mellitus. Mencionábamos que hay dos tipos. Tipo 1, denominada insulinodependiente. ¿Por qué? Porque normalmente hay problemas en esa síntesis de insulina, que es la que se encarga, o una de las hormonas que se encarga de esa regulación. ¿Dónde se sintetiza esa insulina? En las células beta del páncreas. ¿Y qué hace la insulina? La insulina actúa sobre los receptores respectivos para inducir la formación de receptores de glucosa. ¿Y eso para qué? Para que las células capten esa glucosa. Por eso la insulina lo que hace es disminuir los niveles en sangre. ¿Por qué disminuye los niveles de la glucosa en sangre? Porque esa glucosa pasa de la sangre a la célula. Esto es lo que hace la insulina. ¿Y qué más actúa en la regulación de esos niveles de glucosa? La otra hormona que es el glucagón. ¿Dónde se produce? En el mismo órgano, en el mismo páncreas, pero en las células alfa.
¿Y qué hace ese glucagón? Cuando se libera, actúa sobre el glucógeno, generando la glucogenólisis. ¿Para qué? Para liberar la glucosa y que esté disponible para los tejidos y células que lo requieren. Señora. Sí, señora. ¿Y la insulina de las células beta? Y la insulina de las células B. ¿Bien? Y estas dos hormonas están actuando de manera simultánea. ¿Para qué? Normalmente luego de un periodo de consumo de alimento se tiene gran disponibilidad de esa energía en términos de la glucosa, pero durante los periodos de ayuno esa glucosa se debe mantener durante ciertos niveles. Esa insulina y ese glucagón están regulando justamente esos niveles de glucosa en la sangre. Y en las vacas, un trastorno muy importante relacionado con este metabolismo de la celulosa, o más bien este metabolismo energético. Cuando hay poca disponibilidad de energía, el animal utiliza sus reservas. ¿Cuáles son esas reservas? Primero, el glucógeno y segundo, el tejido adiposo. Y esos cuerpos cetónicos que dan lugar a la cetosis, que es la acumulación de esos cuerpos cetónicos, tienen lugar cuando la vaca tiene que movilizar grandes cantidades de esas reservas energéticas. ¿Cómo? Las reservas, primero el glucagón. Y cuando se acaba ese glucagón, siguen los triglicéridos del tejido adiposo. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Como consecuencia, generan muchos cuerpos cetónicos. Cuando tenemos grandes cantidades de cuerpos cetónicos en el organismo, hablamos de una condición, un trastorno, una patología metabólica que se llama cetosis. ¿Listo? ¿Esto cómo se manifiesta? Se manifiesta de muchas maneras, pero principalmente tenemos problemas a nivel del hígado, el órgano que hemos estado mencionando o discutiendo durante nuestras prácticas. Un cuerpo cetónico es una molécula que sirve de energía para tejidos como el muscular. ¿Listo? Entonces justamente el hígado los produce ¿para qué? Para suplir esa energía en algunos tejidos. Y respondiendo a lo que preguntabas, hay algo característico que estos cuerpos cetónicos, como hablamos de acetoacetona y beta-hidroxibutyrato, la acetona tiene un olor característico como a manzana. Entonces esos bovinos huelen a manzana. ¿Listo? Ya me preguntabas que cómo se manifiesta. Pero el problema es principalmente hepático. ¿Bien? Y ahí tenemos el esquema general de lo que es la digestión y absorción de los nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Cuando hablamos de digestión, ¿a qué nos referimos? A la degradación de esas macromoléculas en moléculas más simples. Esa digestión, ¿dónde tiene lugar? En el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el almidón de los vegetales? Ejemplo de un maíz. Ese almidón, gracias al ácido clorhídrico, se hidroliza y se libera la glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? Se absorbe. ¿A qué hace referencia la absorción? Al paso de esas moléculas desde el tracto gastrointestinal a la sangre. ¿Listo? Si hablamos de proteínas, esas proteínas también se van a hidrolizar por acción principalmente del ácido clorhídrico, pero también de las pepsinas pancreáticas, tripsina y quimiotripsina, liberando ¿qué?
los aminoácidos, que son las moléculas constituyentes de esos péptidos y de esas proteínas. ¿Y qué va a pasar con aminoácidos? Se absorben, pasan al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa con los lípidos? Los lípidos están constituidos por cadenas de ácidos grasos enlazados al glicerol. Entonces, igualmente, por acción de lipasas y del mismo ácido clorhídrico se libera el glicerol, se liberan los ácidos grasos y esas son las moléculas que se absorben. Llegan al torrente sanguíneo a través de qué sistema vascular pasan al hígado. ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que conecta el intestino con el hígado? Perfecto, a través de esos vasos de la vena porta llega toda esa glucosa, aminoácidos y ácidos grasos hasta el hígado. Sabionda. Y el hígado lo puede utilizar para muchas funciones que ya hemos venido discutiendo, incluyendo, por ejemplo, la producción de energía. De manera esquemática, tanto glucosa como aminoácidos como triglicéridos terminan convertidos en piruvato u oxidados hasta piruvato. Piruvato posteriormente atraviesa la membrana, entra al ciclo de Krebs, se transforma como acetilcoenzima A y empieza a combinarse con ese oxaloacetato para producir citrato. Y finalmente, ¿qué se produce como consecuencia de todo este proceso catabólico? Energía. ¿Listo? Pero resulta que les dije que este proceso también podría participar en vías anabólicas. De hecho, acá lo podemos ver de manera esquemática. Perdón, los rumiantes son particulares, porque esto sucede en la mayoría de mamíferos excepto los rumiantes. ¿Por qué los rumiantes son particulares? Por el rumen. ¿Y qué pasa en el rumen? Perfecto. Esos microorganismos que normalmente se encargan de la fermentación son los que liberan esa glucosa que está contenida en la celulosa de los forrajes. Y esa celulosa que da lugar a la glucosa posteriormente da lugar a tres moléculas que se llaman ácidos grasos volátiles. O son ácidos grasos de cadena corta, lo que pasa es que al ser justamente de cadena corta son volátiles. ¿Cuáles hablamos? El ácido acético, el propiónico y el butírico. Este tiene 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. ¿Qué pasa con estos ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen? Por ejemplo, el propionato pasa a propionil coenzima A y ese pasa a succinil coenzima A y este viene para el ciclo del ácido cíclico, o sea, ATP. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el ácido acético? Puede producir acetil coenzima A, ATP. ¿Listo? Entonces, esto particular, falta ponerle el esquema de O sea que ellos generan más energía. ¿Cómo? O sea que ellos generan más energía. No tanto más energía, tienen una ruta interna para la generación de la energía. Podemos decir que en los bovinos, la principal molécula energética son esos ácidos grasos volátiles y no la glucosa como sucede en el resto de mamíferos. Por lo que ellos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa celulosa
se fermenta, se degrada ya en el rumen y lo que se libera es glutatión. ¿Listo? Después de proteínas de después de Succinil coenzima A. Y succinil coenzima A es uno de los mediadores del ciclo de Krebs. O sea, ahí entra a producir ATP. Arriba dice acetilcoenzima A. No, al lado del siguiente de la plataforma. Ah, ácido cítrico, que entra al ciclo del ácido cítrico. Sí, eres tú. ¿Listo? ¿Bien? ¿Vamos bien? O menos. Ahora sí, pero no se asuste. Ahí tenemos un esquema sencillo, la verdad, de lo que es el metabolismo. Lado izquierdo de qué? Carbohidratos. Lado derecho, lípidos. Todos los carbohidratos de la dieta van a terminar en glucosa. ¿De acuerdo? Esa glucosa va a iniciar la glucólisis, o sea, el proceso de oxidación de esa glucosa. Y como consecuencia de esa glucólisis que se nos genera piruvato. ¿Listo? El piruvato puede tener dos vías dependiendo de la disponibilidad de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, se reduce hasta lactato. ¿Bien? Cuando hay oxígeno, se reduce acetilcoenzima A y ese entra al ciclo de Krebs para producir ATP. ¿Claro, muchachos? ¿Cuándo se produce el lactato en la glucólisis? Cuando no hay oxígeno. Perfecto. Ejemplo, los que les gusta el ejercicio. Cuando someten esos músculos o el tejido muscular a ejercicio, se agota ese oxígeno. Por eso empieza a aparecer ese lactato y con el lactato el Ácido dolor. láctico. El ácido láctico es el que genera ese dolor. Hola, Y por supuesto que todo el exceso es grave. Cuando el lactato supera cierta cantidad, inclusive destruye directamente las fibras musculares. Eso pasa, por ejemplo, en los equinos. No sé si de pronto... Genera desgarro, ¿no? ¿Cómo? Generan desgarro. No tanto desgarros porque eso es en caso situaciones de sobreesfuerzo como frenadas o aceleraciones, ejemplo los oleadores. Pero en este caso aparece algo que se llama rhabdomiólisis. Rhabdo hace referencia a tejido muscular, en este caso muscular estriado. Y la lisis hace referencia a la fractura, rompimiento de esa fibra muscular. Entonces se rompen esas fibras musculares y el caballo empieza a orinar rojo. ¿Por qué? Porque la mioglobina que estaba en las fibras musculares pasa al torrente sanguíneo y empieza a dañar los riñones. En el campo le llaman la enfermedad del lunes por la mañana. ¿Por qué le llaman así? Porque al primer caballo se le... El domingo se descansa, entonces todo el trabajo se acumuló para el lunes. Y coge el vaquero, el pobre caballo, a poner al día de las tareas de la finca, sobreesfuerzo, lesión muscular. ¿Listo? Hay una ruta alterna en la glucólisis. ¿Cuál es? La ruta o la vía de las pentosas fosfato. ¿Por qué se llama así? Porque pasamos de una exosa, que es la glucosa, a una pentosa, un azúcar de 5 carbonos. Ejemplo, la ribosa. Y esta ruta es importante ¿para qué? Para la síntesis, por ejemplo, de ADN, de RNA que contiene ribosa y algunos otros compuestos que contienen esas pentosas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es importante la ruta de las pentosas fosfato? Para la síntesis de ADN y de ARN. De ribosas. ¿Listo? Y esto a su vez, disponibilidad de precursores para nucleótidos. ¿Qué más podemos mencionar allí? El paso por las triosas fosfato, ¿por qué se le llama así? Correcto, y una glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, a partir de una glucosa se da lugar a 2 triosas.
y ellas pueden continuar su oxidación hasta piruvato y acetilcoenzima A, o posteriormente dar lugar al glicerol. ¿El glicerol cuántos carbonos tiene? Glicerol tiene 3 carbonos. Y a ese glicerol posteriormente se le unen los ácidos grasos para formar los triacilgliceroles. ¿Bien? ¿Cómo lo puedes pedir, por favor? Claro. ¿Qué entriosa fosfato? La triosalfosfato es otra vía alterna que puede surgir en la glucosa. ¿Cuál? ¿A qué nos llevaría esa ruta alterna? A la síntesis de ácidos grasos, principalmente glicerol, y posteriormente se van a unir esos ácidos grasos para conformar los triglicéridos. ¿Listo? Tiosafosfato glicerol, y posteriormente llega el ácido graso para formar monoacilgliceroles, si se une otro ácido graso, diacilgliceroles, y si se une el tercer ácido graso, diacilglicerol. ¿Bien? ¿De dónde pueden salir? O bueno, todavía no me adelanto ahí. Hasta ahí hablamos de procesos catabólicos. Esto dijimos que el ciclo de Krebs está relacionado también con procesos de síntesis. Ejemplo, aminoácidos. A partir de el mismo piruvato y de algunos mediadores del ciclo de Krebs se puede dar lugar a la síntesis de aminoácidos. ¿Cuáles aminoácidos? Los no esenciales. Estos son los que se pueden llegar a sintetizar por esta ruta. ¿Con qué más lo podemos relacionar? Ese acetilcoenzima sirve como base para los esqueletos carbonados de esos ácidos grasos. O sea, a partir de acetilcoenzima se puede sintetizar ácidos grasos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Más o menos. ¿Y qué pasa con El los glucógeno. lípidos? Los ácidos grasos tienen dos orígenes. ¿Cuál es? Uno, la dieta, los lípidos de la dieta. Y dos, la síntesis a partir de acetilcoenzima. ¿Bien? ¿Claro, muchachos? ¿De dónde salen los ácidos grasos? De la dieta. Una vía de la dieta y otra a partir de la síntesis del acetilcoenzima. ¿Cómo se llama esa vía de síntesis a partir del acetilcoenzima? Normalmente se le denomina una vía de síntesis de novo o una vía de lipogénesis. Génesis es formación. Neogénesis. ¿Bien? Señora, síntesis de lípidos, de ácidos grasos, la lipogénesis. Lipogénesis. Ahora, estos ácidos grasos pueden tener dos destinos. ¿Cuáles son? Si necesitamos energía, van a entrar al proceso de la beta oxidación. ¿Para qué? Para producir acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A producir energía. ¿Listo? ¿Qué otra ruta puede tomar? Igualmente, degradación hasta acetilcoenzima A. Y a partir de acetilcoenzima A se puede generar colesterol. El colesterol tiene estas dos mismas fuentes. Uno, a partir de la misma dieta. Y dos, a partir de la síntesis desde acetilcoenzima A. ¿Listo? ¿Para qué se utiliza ese colesterol? Para la síntesis de moléculas esteroidales. Recuerden las hormonas, como por ejemplo testosterona, progesterona, cortisol, vitamina D, etc. ¿Listo? ¿Cómo se llama eso? Esteroidogénesis. ¿Bien? Y aquí es donde aparecen los cuerpos cetónicos. Ácidos grasos, beta oxidación y aparición de esos cuerpos cetónicos.
La otra situación, no necesitamos energía. Entonces, ¿qué pasa con esos ácidos grasos? Van a esterificarse. ¿Qué es la esterificación? Le agrega un grupo de esterificación, o se le agrega un éster, es un grupo como un grupo amino, un grupo carboxilo. ¿Qué es la esterificación? Ahí se los acabo de esquematizar. Se vuelve tejido adiposo. Hace referencia al enlace del ácido graso al glicerol mediante Uno ese sí. grupo éster. A eso le decimos esterificación. ¿Listo? ¿Eso dónde tiene lugar? Tejido adiposo. ¿Dónde más? Hígado. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando necesita esa reserva energética? Empiezan procesos catabólicos. Entonces, si hablamos de la degradación de esos triglicéridos hasta ácidos grasos, lipólisis. Y si hablamos de esa oxidación de ácidos grasos hasta acetilcoenzima beta oxidación. ¿Dónde tiene lugar la beta oxidación? En la mitocondria. Una pausa activa que muchachos. ¿Vamos a hacer aeróbico? No, que nos dirija la sesión. Muchos dormidos. Beta oxidación en la mitocondria. La mitocondria, perfecto. Glucólisis anaeróbica, ¿dónde tiene lugar? Citoplasma. Glucólisis aeróbica o respiración celular en la mitocondria. ¿Listo? Beta oxidación, ¿dónde se da? Beta oxidación, mitocondria. Glucólisis aeróbica o respiración celular, mitocondria. Glucólisis anaeróbica, donde no necesita oxígeno, citoplasma o citosol. ¿Bien? Glucólisis, ¿Quién anotó? Beta oxidación, mitocondria. Ciclo de Krebs, respiración celular, fosforilación oxidativa, mitocondria. Glucólisis, como en esta parte no tenemos consumo de oxígeno, pues la llamamos la fase anaeróbica, tiene lugar en el citosol o citoplasma. ¿Listo? Pero en el citosol de la mitocondria. No. O sea, este es A ver, Gaby, a ver. lo que está dentro de la La mitocondria se también tiene denomina citosol. matriz mitocondrial. Ah, Entonces acá tenemos el núcleo, acá tenemos, suponga que esa es la mitocondria, esta es la matriz mitocondrial. ¿Listo? Y este es el citosol o citoplasma. Entonces acá afuera es donde tiene lugar esa glucosa. ¿Bien? desagradable. ¿Qué más nos faltó mencionar? Literalmente. Pues este es el resumen, pero tenemos que detallar todo lo que sucede, porque acá hay un montón de enzimas y mediadores que se los tienen que aprender de memoria. Pero sí es importante que lo discutamos. ¿Y qué pasa con la proteína? Está muy cara. Por eso hablamos de proteína sustitutiva. ¿Cuál es? El pollo, y cuando no alcanza para el pollo, Pescado. Correcto. Qué bendición. Lipólisis, la fase anaeróbica en el citoplasma. Lipólisis, en el tejido adiposo, donde tenemos la reserva de triacilglicerol. La glucogenolisis es lisis y es degradación, rompimiento. Entonces la degradación del glucógeno. ¿Listo? ¿Dónde se almacena el glucógeno? En el músculo, ¿no? Uno, en el músculo, principalmente Estriado. para disponibilidad local. Y dos, en el hígado.
para disponibilidad sistémica. Bien. ¿Para cuánto tiempo alcanza a ser glucógeno? 2 días, ¿no? Mucho. No, muy poquito. No, 6 horas, ¿no? 18 horas aproximadamente. 3 veces lo que yo dije. ¿Y Me qué pasé. pasa con un ayuno, por ejemplo, mayor a 18 horas? No, se comienza a perder, se comienza a hacer esa. Lo que dice Mayra, empieza a utilizarse la reserva, el tejido adiposo. Sí. Uy, eso que está dormido. Pongan un ayuno de una semana. No, se murió ya. Todavía no. Pero ¿qué va a pasar? Se agota la reserva de tejido adiposo. ¿Y a qué le va a echar mano? Al hueso. Al músculo, al músculo. Ya agotaste reservas. Empieza a quemar la A los proteína del músculo. constituyentes, muchachos, como por ejemplo el músculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la proteína? Procesos de digestión, tracto gastrointestinal, absorción de esos aminoácidos. La principal utilidad de esa proteína es ¿para qué? Para utilizarlos como precursores para la síntesis de las proteínas del organismo. O sea, esa es la principal función de esos aminoácidos. ¿Listo? Pero no es la única. ¿Qué más puede pasar? Empezando, por ejemplo, con la energía. Si el animal tiene necesidades energéticas, puede utilizar los aminoácidos para sintetizar piruvato y posteriormente fosfenol piruvato y posteriormente la glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso de síntesis de glucosa Yo. a partir de compuestos no glucosídicos? Gluconeogénesis. 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 Es el proceso que se da cuando. N. Profe, es el proceso. O sea, En el doctorado me enseñaron a escribir bien. profe, a mí en el bachillerato, tranquilo. No hay procesos comunicativos. Se le Falta quitó toda la un poco de comida. error ordinario. Profe, ¿eso se da ¿Qué vas cuándo? a preguntar? ¿Eso se da cuándo? ¿Cómo? Eso se da es con una. Eso se da cuando el organismo requiere glucosa y no tiene las fuentes de carbohidratos de esa glucosa. ¿Qué hace? Sintetizar glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, o sea que no se relacionan con la glucosa. ¿Listo? Uno de esos compuestos son los aminoácidos, por eso les preguntaba qué pasa en un ayuno prolongado. Entonces se va a empezar a degradar esa proteína muscular. ¿Para qué? Para mantener esos niveles de glucosa relativamente constantes. No solamente se da gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Ejemplo, el lactato, ¿se acuerdan del lactato? Sí. Ese lactato se puede exportar desde el músculo hasta el hígado y el hígado lo puede utilizar para la gluconeogénesis. ¿Recuerdan los cuerpos cetónicos? Sí. Esos cuerpos cetónicos el organismo, el hígado los puede transformar en glucosa. Todo eso hablamos de la gluconeogénesis. ¿Bien? ¿Qué otra ruta puede tener? Especialmente cuando tiene lugar esto. ¿Qué tiene que pasar? Se dan procesos de desaminación. Se libera el grupo amino y esos esqueletos de carbono se utilizan para la síntesis de glucosa. Y esos grupos amino se canalizan en un residuo que se llama urea. ¿Bien? Y la urea se exporta del hígado para llevarla hasta los riñones y allí ser eliminado a través de la orina. O sea que esto es un producto de desecho en donde se canalizan ¿qué? Los residuos amínicos de esas proteínas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la urea? Es un residuo que se Es un produce desecho. de la desaminación. Es un residuo o un compuesto nitrogenado
No piensen tanto de contaminación porque esa connotación se lo da al uso que le dé uno. No, desaminación. Ah, listo, procesos de desaminación. En el caso biológico, porque a nivel industrial se obtiene de otra manera. Y de hecho, se utiliza, por ejemplo, en la dieta de los bovinos. ¿Para qué? Para proveer nitrógeno para esos microorganismos y que ellos puedan sintetizar su proteína. O también se bacteriana. usa En la como, piscicultura, como en la fertilizante. piscicultura también. También como enmienda en el suelo, señor. En la piscicultura también. Piscicultura muy poco, la verdad muy poco. Es que la urea es muy ácida. No, no es ácida. Hidrogenada y quemada. Es ácida. No, en piscicultura poco. Es ácida, marica. Un exceso de urea quema las plantas, acidifica la tierra. ¿Bien? ¿Y qué más va a pasar Porque recuerde que al aumentar la concentración de hidrógeno en con esos aminoácidos? Cuando se empieza a producir energía, los esqueletos carbonados se transforman en acetilcoenzimada que va para el Sí, ciclo de pero- Krebs. Y ahí también pueden aparecer cuerpos cetónicos. Entonces, pregunta de parcial: ¿dónde tiene lugar o en qué rutas metabólicas tiene lugar la síntesis del cuerpo cetónico? Seleccione carbohidratos, proteínas o lípidos. Proteínas. Si selecciona proteínas, válido. Si seleccionan lípidos, válido. Si seleccionan carbohidratos, llevan por medio. ¿Listo? Vale. Profe, No la va a poner. ¿dónde se da la síntesis? ¿En qué ruta metabólica se da la síntesis de cuerpos? La síntesis de cuerpos cetónicos y lípidos, en esas dos. ¿Bien? Y también se tiene, ¿para qué más se puede utilizar la proteína? Para la síntesis de compuestos que tienen nitrógeno pero que no son proteicos. Ejemplo, los nucleótidos, adenina, guanina, etcétera, todas ellas tienen nitrógeno y no son proteínas. Son compuestos nitrogenados, pero no son considerados proteínas. Entonces, para eso se utiliza toda la proteína de la dieta. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Profesor, tenemos Pausa activa para ir a baño. esta posición tiene Ya están en el mismo. Pero recuerda que todo lo que discutimos no está en el modo, está en el esquema. Claro, y prestar atención, señora. La desaminación. Ella tiene lugares para utilizar los esqueletos carbonados. ¿Recuerdan las prácticas que hicimos ALT, AST? ¿Qué hacen esas enzimas? Transfieren grupos aminos. ¿Y para qué transfieren esos grupos aminos? Por ejemplo, para la producción de glutamato, el oxaloacetato hace parte del ciclo de Krebs, el piruvato, por ejemplo. Entonces, todas esas transferencias de grupos aminos las realizan sobre este tipo de moléculas y en algunas situaciones se empiezan a acumular. Hay muchos residuos de esos grupos aminos. Ya el cuerpo no necesita transferir esos grupos aminos. Entonces los canaliza a través de la urea. De hecho, la urea El es hijo de puta. dos grupos aminos El hijo de enlazados. puta del que no vino, ¿cierto? Ajá, Mal parió correcto. que viste que con Camila. Enlazados mediante un grupo carboxilo. Pero la base de esa urea es ese grupo amino. ¿Listo? ¿Bien? ¿Y ahí qué tenemos? Riñón. Hígado. Intestino delgado. Referentes óseos. Es una ilustración de lo que el transporte y el destino de esos Referentes. nutrientes. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Digestión hasta glucosa. Glucosa, absorción. ¿A dónde llega? Todo lo que se absorbe en el tracto gastrointestinal va a ir a porta hepática hasta ahí. ¿Y en el hígado qué pasa? Por ejemplo, si se tiene suficiente glucosa, se puede reservar en forma de glucógeno.
Si no se tiene suficiente glucosa o se requiere para los mismos procesos del hígado que se oxida allí para generar ATP. ¿Listo? ¿Qué más puede suceder? Por ejemplo, se pueden sintetizar algunos aminoácidos a partir de ese acetilcoenzima A que posteriormente da lugar a fosfonolpiruvato y esa es la glucosa. Se pueden sintetizar aminoácidos no esenciales que a su vez sirven para precursores de proteína. ¿Listo? En cuanto a esa proteína, digestión hasta aminoácidos, absorción, llegan hasta el hígado y allí pueden sufrir también Soy yo, varios esta procesos. semana se pasó El súper primero y rápido. más importante, la síntesis de proteínas. Parpadeé Recuerda 3 proteínas veces y ya es viernes, plasmáticas. marica. ¿Dónde se producen? Allá. ¿Listo? ¿Qué más puede pasar con esos aminoácidos? Por ejemplo, el hígado los puede exportar. ¿Para qué? Para que sean utilizados por otros tejidos, para que allí sean elaboradas las proteínas tisulares de esos tejidos. ¿Bien? ¿Y qué más puede pasar con esos aminoácidos? Que se pueden oxidar para producir energía y allí tenemos mayores desaminaciones. Uy, marica. ¿Cuándo se produce lactato? Cuando Cuando no hay oxígeno. ¿Y qué hacen los glóbulos rojos? Oxígeno. Ellos se encargan del transporte del oxígeno. Podemos decir que hasta parece O sea una... que de cierta forma oxigenan. No, Solo transforman. transporta. Porque es algo particular. El glóbulo rojo no tiene núcleo, no tiene organelos, por lo tanto no tiene mitocondrias. Entonces, tiene el oxígeno, pero no están todas las enzimas que se requieren. Por lo tanto, los eritrocitos de dónde obtienen la energía, de la glucólisis, pero anaeróbica, que se produce lactato. ¿Listo? Dice lactato, ¿cómo se libera? ¿Cómo? ¿Cómo se libera ese lactato? A partir del piruvato se produce una reducción, se libera. Entonces, cuando uno le dice, o sea, cuando uno le dice que para eliminar ese ácido láctico, estire, Estira el músculo, que es lo que está buscando. Una perfusión, que haya un intercambio de sangre, nutrientes, de residuos entre el tejido y el vaso sanguíneo. Pero Es por una eso que función cuando uno, mecánica. es por eso que cuando uno no estira, siente como que el músculo se tensa. En parte, una cosa pues es el calentamiento del músculo, ajustar o preparar esas proteínas para su trabajo. Ese se relaciona con los calambres. Por ejemplo, la contracción muscular sostenida y que es temporal. Luis Calambres, ¿Listo? Fernando. Esa es una. Pero con el lactato, ¿qué pasa? Normalmente si yo estoy caminando, ejemplo, ahorita mi demanda energética en el músculo es limitada, es relativamente baja. Por lo tanto, se puede dar lugar a una oxidación completa de esa glucosa, hasta CO2 y producción de mucho ATP. Pero si yo incremento mi demanda energética, o sea, ya no tengo que caminar, sino tengo que correr. Y tengo que correr por mucho tiempo, entonces se va a agotar ese oxígeno. Cuando se agota ese oxígeno es cuando en el músculo empieza a aparecer ese lactato. Ya lo vamos más adelante, pero esto me permite... Cuando empieza a doler. Esa producción de lactato me permite mantener un ciclo de producción de energía allí a nivel local. En pocas palabras, muchachos, de los pocos tejidos que pueden sobrevivir por algunos periodos de tiempo en ausencia de oxígeno, es el tejido muscular, pero el estriado. Esto no sucede en el corazón. El corazón es susceptible a esas hipoxias. Bien, y aparecen las isquemias, las muertes celulares asociadas a esa falta de oxígeno. ¿Listo? Entonces, lactato cuando aparece en el músculo. Cuando no hay oxigenación. Alta demanda muscular. Relaciónenlo, muchachos, por ejemplo, con un equino que está en una competencia de coleo. Sale el bovino y sale el vaquero detrás con el caballo a su máxima velocidad.
¿Listo? Es ahí donde se tienen las hipoxias y las producciones de lactato. Pero si el caballo está trabajando a un ritmo moderado, no hay problema con este óxido. ¿Listo? A los eritrocitos. Ellos, ¿qué proceso sufren? Me vuelvo un poco. Los eritrocitos sufren este proceso. Glucosa igual a igual a lactato. No sufren la glucólisis aeróbica. No la llevan a cabo. ¿Por qué no la llevan a cabo? Porque no hay mitocondrias. No están todas las enzimas que se requieren. Ya vemos un poco acerca de estas enzimas. ¿Qué otro tejido requiere glucosa? El sistema nervioso central. No puede, digamos que más del 80% de la energía del sistema nervioso central, glucosa. ¿Listo? Entonces, más del 80%. O sea que menos del 20% pueden ser otras fuentes como los cuerpos cetónicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un consumo de toda la glucosa que tenemos disponible, un consumo a nivel del sistema nervioso central? ¿Qué va a pasar con el glucógeno? ¿Qué va a pasar con el tejido adiposo? Se puede generar ¿Barreras? parálisis. ¿Parálisis? Sí hay un tipo de, digamos, de coma diabetogénico, ¿listo? Pero básicamente cuando el sistema nervioso central está consumiendo mucha glucosa, no hay formación de glucógeno, no hay Ve, marica, formación Diana. de tejido adiposo. Por eso es que en situaciones de estrés, normalmente los animales pierden mucho peso, porque además de los cambios hormonales que llevan a cabo, también hay cambios energéticos y esa glucosa se consume y digamos, se altera la disponibilidad para otros procesos, como las reservas energéticas. Mi profe de bioquímica decía que los estudiantes cuando estaban muy gorditos era porque no estaban utilizando la glucosa adecuadamente. Claro, Pero no es el caso. No estamos estudiando Voy a bien. tomar un poquito de eso para que No es el caso. Ustedes no están gorditos. ¿Cómo? Ah, ¿cómo es? Como si estuviera normal de la crema. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? No, es que es complicado. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Igual, no importa. Bueno, puede ser una connotación, pero los ácidos grasos, o más bien los lípidos, digestión, hasta ácidos grasos y glicerol. Absorción de esos ácidos grasos y el glicerol. Los lípidos, como no se mezclan bien con los medios acuosos, tienen que combinarse con unas proteínas para mejorar su solubilidad. Esas proteínas se llaman lipoproteínas. Y dentro de esas lipoproteínas, las más grandes son los kilomicrones. ¿Qué hace el kilomicrón? Lleva ese ácido graso que se acabó de absorber en el tracto gastrointestinal para diversos tejidos. ¿Cuáles tejidos? Los que tienen la lipoproteína lipasa. ¿Listo? ¿Y cuáles son esos tejidos que tienen la lipoproteína lipasa? Tejido adiposo. Llegó el ácido graso, procesos de esterificación, formación de triglicérido, disponibilidad energética para el momento que se requiera. Y cuando se requiere, degradación, lipólisis, y se libera el ácido graso para que esté disponible para otros tejidos. ¿Qué más puede suceder con ese ácido graso que se absorbió en el tracto gastrointestinal? Puede ir directamente para el músculo. El músculo también tiene lipoproteína lipasa. ¿Y allí qué hace? Oxidar esos ácidos grasos para producir energía. ¿Qué más hace? También puede llegar a cabo la esterificación. ¿Han escuchado hablar del marmoleo? ¿Qué es el marmoleo? Grasa intramuscular. Perfecto, que se da, por ejemplo,
en algunas razas bovinas, ejemplo el guayú, ¿sí han visto el guayú? Guayú. Que tiene el tiene en una escala de 1 a 10, ellos están en la superior, 10. Y en los cortes de esas canales parecen es como un embutido, punticos blancos por todo lado. Igual, son baratos. ¿Cómo? Son baratos. ¿Cuánto tiene ahí el de Ah, no son económicos. La verdad, pues, esa carne es de exportación. De hecho, ni siquiera un Angus casi que lo consumimos acá y un Angus está en la escala 4. Nosotros que comemos, Brahman, puro Brahman. ojalá fuera el animal de primera, pero es Brahman, vaca vieja, de descarte, o sea, lo más garrudo. Puro ñerbo, papá. Ajá. Pues depende del procedimiento de cocción. Después de 3 quitas. Bien, ¿y qué más va a pasar, muchachos? Puede llegar al tejido adiposo, hay procesos de esterificación y se exportan a otros tejidos. Importante en estas lipoproteínas, hablamos de 4, los kilomicrones, perdón, 5, las proteínas, las lipoproteínas de muy baja densidad, las de baja densidad, tienen la de Berry, esa B, las de densidad intermedia y las de alta densidad, HDL. Ese HDL es conocido popularmente como el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque se relaciona con un metabolismo en el cual ya va de regreso hacia el hígado para canalizarlo a través de la bilis y su eliminación Profe, a través de las baja, intermedia, alta y muy baja, de very low density lipoprotein por sus iniciales. Densidad baja, LDL, densidad intermedia, IDL y densidad alta, HDL. ¿Listo? En los animales, ¿cuáles son los más relevantes? Esos dos. bueno. BLL y el HDL, esos dos. En los humanos sí se tiene mayor caracterización de las otras. Pero BLDL, ¿cuál es? ¿El alto o el bajo? este el bajo. muy baja densidad, very low, muy baja densidad. ¿Y el HDL? Baja, intermedia, intermedia, H alta, high. Ahí fue. ¿Están viendo inglés, cierto? No, Deberían. No, profe, que yo ahorita morir. Deberían, porque igual se los explico. Uno no va a hablarle en inglés a las vacas. Debería ser algo de porque no dan porque no se me tenemos problemas ahí en la lógica de los cursos. pero igual que todos Una pausa que Sí, profe, para el baño. 5 minutos porque no nos ha rendido. Ustedes saben. No nos ha rendido. Llevo 5 diapositivas y no por lo menos debemos llegar a la 6. Uy.